Momento. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo vas a estar? Bien, Federico, gusto en saludarte. Gracias por estar en este programa. Federico, leí el texto que publicaste, que nos haces el favor de publicar en el portal de julioastillero.com, y la verdad me pareció muy pertinente hoy platicar contigo sobre este tema, sobre todo después de que el propio presidente de la República ayer en su informe sobre los primeros 2 años de gobierno dijo que las Fuerzas Armadas de México estaban entrando a una nueva etapa. Pero finalmente, ¿qué onda con las Fuerzas Armadas en México? Federico Anaya Gallardo, conforme a lo que escribiste en tu texto, el misterioso poder militar. Eh, bueno, en realidad el texto explora una hipótesis. La Sí. hipótesis es que el poder de nuestras Fuerzas Armadas, más que de su fortaleza interna o de sus capacidades propias, nace de la relación que tiene México con el vecino más poderoso, que es los Estados Unidos. México no es básicamente mi argumento, un país colonial sujeto al imperialismo en el peor de los sentidos de esta vieja palabra, sino un país muy extenso, con una frontera muy larga con Estados Unidos, que Estados Unidos no puede eh, manejar, como por ejemplo, es uno de mis argumentos en el artículo, manejó los casos de corrupción y narcotráfico de Noriega en Panamá. Uh-huh. Eh, Hace relativamente poco. O sea, México es una república mucho más consolidada, con un régimen político muchísimo más fuerte y congruente consigo mismo, con unas Fuerzas Armadas que aparte han estado institucionalizadas sin participar directamente en el poder. Por lo tanto, no es tan fácil de intervenir ni manipular. En otras palabras, el argumento que estoy haciendo es que las Fuerzas Armadas mexicanas son fuertes porque son necesarias para la estabilidad política interna. Estabilidad política que no puede Estados Unidos asegurar de manera directa. En otras palabras, eh, sale más caro para los Estados Unidos intervenir directamente que asegurarse que México tenga un arreglo aceptable. Si eso significa, y me voy a un ejemplo mucho más antiguo, no la comparación con Panamá en los años 1980, si significa que si la estabilidad mexicana implica que haya un gobierno de tendencia más bien izquierdista, como el de Cárdenas en los 1930, pero asegura la estabilidad del vecino del sur, Estados Unidos no tiene ningún problema. Y en el momento más grave de la seguridad hemisférica, que fue en 1942, principios de ese año, cuando había la posibilidad real de un ataque japonés en el Pacífico, Estados Unidos decidió no ocupar la península Baja California y aceptó la propuesta del general Lázaro Cárdenas, quien fue nombrado para ese efecto, siendo expresidente, fue nombrado secretario de la Defensa, de que México se encargara de la defensa de esa parte de la costa pacífica de nuestro hemisferio. En otras palabras, habría que quitarle el velo de misterio y de poder por solo el honor y solo la dignidad, que es la explicación de consumo interno que tenemos los mexicanos respecto de nuestras Fuerzas Armadas. Son fuertes porque son necesarias, y necesarias en un equilibrio internacional muy complejo, en el cual México no es un pequeño país completamente débil, que ese es el problema, en mi opinión, que hemos tenido con nuestra élite criolla, que siempre asume la posición cipaya de inclinar la cabeza ante los Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, Sí. todo eso en pretexto de el regreso del general Cienfuegos, Ajá. Sí, a porque, eso iba, sí. Sí, adelante, Federico. porque una lectura simplona sería que ganó el ejército, como si el ejército mexicano fuera una cosa distinta que el Estado mexicano. No, somos una potencia aliada de Estados Unidos, ese fue el argumento jurídico, que tiene que ser tratada con cierto respeto. Ese es el argumento de Ana Laura Magaloni, por ejemplo, en el sentido de que no es manera de tratar a un aliado importante
no avisar y enjuiciar a un altísimo funcionario de las Fuerzas Armadas. Pero, al mismo tiempo, eso no significa que el ejército mexicano no esté tocado por la corrupción, y ante todo, a mí lo que más me preocupa, que no viole derechos humanos, que no viole nuestra Constitución. Lo que ganamos es que eso tenemos que discutirlo en México. Ese es el privilegio que da ser una potencia aliada de un rango mayor que Panamá. Pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, simplemente no hay estabilidad. No sé si me explico. Necesitamos ser congruentes, juzgar dentro de México las violaciones de derechos humanos y la corrupción de las Fuerzas Armadas, porque de otra manera no estamos jugando con las reglas de la liga a la que pertenecemos, que es la liga de los aliados cercanos de Estados Unidos, Canadá y México. Sí, en esta hipótesis o en esta línea de trabajo de análisis que has planteado, Federico Anaya Gallardo, me queda a mí pues la percepción de que nuestro ejército mexicano, pensado para fines de asegurar esa estabilidad interna, tiene que ser preservado pues por el interés de Estados Unidos de no trastocarlo, de no golpearlo, de no degradarlo, porque de esa manera Estados Unidos estaría creándose problemas en el país vecino, y que en ese mismo terreno estamos ante una tesitura en la cual, por un lado, devuelven al general Cienfuegos, lo cual parece un triunfo del Estado de Derecho, de la institucionalidad, de lo que ha dicho el discurso oficial, pero en el fondo tenemos que hacer algo cercano a la justicia para que este episodio no genere más turbulencias y más desacuerdos, si es que los hubiera, entre Estados Unidos y México. Tienes toda la razón. Tenemos que evitar turbulencias con nuestro vecino, que es importante, es uno de nuestros intereses nacionales, no tener problemas con Estados Unidos, pero tampoco olvidemos lo más importante. La estabilidad interna mexicana depende de que haya justicia y respeto a los derechos humanos. Y habría que recordar que Estados Unidos no estuvo nada a gusto con la pretensión inicial del gobierno mexicano en 1994 de enfrentar al EZLN a sangre y fuego. Era una contradicción con los términos en que los demócratas de Washington habían aceptado el Tratado de Libre Comercio. La Unión Europea, que es otro de los grandes aliados comerciales de México, no está dispuesta a que haya violaciones constantes de derechos humanos. Entonces, estar en la liga de las naciones occidentales que están en la globalización neoliberal implica una ética que tristemente nuestras Fuerzas Armadas no han cumplido a cabalidad. No es posible que tengamos uno de los pocos regímenes políticos en los cuales las Fuerzas Armadas son dirigidas todavía por el estamento militar de manera directa. Esa es una contradicción que muchos politólogos han señalado. Ya deberíamos hace rato haber tenido un secretario de la Defensa civil. Y lo más interesante de todo es que cuando esto se le cuestionó al actual secretario en el Congreso, a santo del debate de la Guardia Nacional, en el que, por cierto, el régimen ya democratizado después de 2018, por primera vez logró sentar a los dos secretarios militares enfrente de los diputados en San Lázaro. Y en ese momento ocurrió una cosa muy interesante, porque alguno de los diputados preguntó, ¿y qué pensaría el Ejército y la Marina de que hubiera secretarios civiles en los dos ministerios? Y Crescencio contestó muy claramente, ustedes son los que toman la decisión, hay que cambiar la ley, y la ley la cambian ustedes cuando quieran. Y ahí lo interesante es que quedaron como aturdidos y sorprendidos los diputados. Era como si el general les dijera, ustedes son los que tienen la sartén por el mango, y eso es cierto, legalmente desde 1917. Pero no saber que podemos hacer eso y no empezar a discutirlo con seriedad, eso está mal. Y mientras no lo hagamos, el riesgo de que tengamos abusos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanguato,
va a seguir ahí, y eso no es propio de un país que está en esta liga de la globalización y el libre comercio. No, lo razonable es respeto de derechos humanos, dirección civil de las Fuerzas Armadas, y me parece aparte que los oficiales y jefes de las Fuerzas Armadas mexicanas estarían perfectamente de acuerdo con esto. Así han sido entrenados durante décadas. Sí. Pues Federico, muchas gracias por compartir la esencia de tu texto. Cada semana escribes en el portal de julioastillero.com, participas en las mesas, en algunas de las mesas de debate semanales en Rompeviento TV con nuestro compañero Ernesto Ledesma, y la verdad, pues ojalá tengamos otras oportunidades de platicar contigo respecto a estos y otros temas interesantes que tú analizas en tu columna con nosotros y en mesas de opinión como las que he mencionado. Así es que, gracias, Federico. Julio, te agradezco la hospitalidad. Al contrario. Gracias a ti, Federico. Hasta luego. Hasta luego.